Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Hoy contamos con un amigo, con un socio, bueno, con la persona que en realidad me dio la idea para empezar a hacer los podcasts allá en Panamá hace un año y pico, antes de que empezara esta pandemia. El famoso Reinaldo Cubillos. Reinaldo, ¿cómo estás? Mi querido amigo Miguel, ¿cómo estás? Mago del sector porcino. Un gran Te- abrazo. tenía muchas ganas de que vinieras a participar en nuestros webinars a veces y en nuestros podcasts. Vamos a hacer esto, vamos a hacer todo justo del tirón, o sea que va a ser una maravilla. La diferencia horaria a veces no hace que sea tan fácil ponernos de acuerdo en estas cosas, pero hoy tú has madrugado un poco, yo empiezo un poco más tarde y los astros se nos han puesto de cara para que volvamos a estar juntos. Así que muchas gracias por estar aquí, Reinaldo. Gracias a ti, Miguel, y también a todo el equipo de The Farm, también a Raquel ahí que nos estuvo ayudando mucho en la organización. Sé todo el trabajo que tiene que conllevar organizar un evento. Hay mucho trabajo por detrás, sobre todo en lo online y en este tipo de podcast. Bueno, muchas gracias. Venga, vamos a empezar. Reinaldo, ¿de dónde vienes? ¿Por qué este amor por la porcicultura? ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta que has llegado aquí? Bastante largo. Lo principal es que hay cosas que nos unen a mucho en este sector que es la agricultura, la ganadería. Yo estoy en este momento en el Valle de Curicó, que es la zona, el epicentro vitivinícola de Chile. O sea, el vino que principalmente se exporta se va al mundo. Acá en el Valle de Curicó es una zona agrícola, también se exporta mucha cereza. Gran parte de la facturación se va a China, principalmente de la cereza, se paga muy bien allí y también en una zona ganadera, que obviamente lamentablemente está desapareciendo debido a que otros cultivos están creciendo un montón, y me crié alrededor de vacas. Estoy justamente en mi misma oficina, que es una oficina pandémica que se va a quedar por toda la vida. Podemos estar acá con todo el equipo trabajando, desarrollando lo que tú ya sabes que es 333 Latinoamérica, en la misma granja. Están aquí, veo las vacas, tú me dirán, ¿por qué no hay cerdo? Bueno, me crié con vacas, pero luego me fueron gustando los cerdos. Lo que ¿Mm? sí sé seguro que tienes es un gallo, que además es el gallo menos madrugador del mundo, porque se despertará dentro de media hora o así, empezará a darnos a darnos el tostón. Al mediodía. El gallo, es claro, se levanta al mediodía para no forzar el tío. Bueno, em, Muchos me molestan por eso. El gallo no para de cantar. Reinaldo, y antes de llegar a 333, porque cuando empezamos a trabajar juntos en 333, bueno, todos sabéis que somos socios en esta compañía, tú ya venías, ya te veíamos todo el rato en las redes sociales, ya leíamos tus newsletters, ya sabíamos de ti. Fue una de las cosas que nos impulsó a que formaras parte de esta aventura que es 333 Latinoamérica, sin duda. Cuéntanos, ¿cómo mezclaste, cómo conseguiste esa mezcla tan rara y que desde luego no se ha dado, no Sí, se había dado antes, ¿no? muy particular. Primero yo fui criado entre las vacas porque mis papás vienen del comercio minorista de lácteos, ¿bien? Desde pequeño vendiendo queso, entonces la habilidad comercial para mí es muy, muy importante y se me va de forma innata. Obviamente hay que ser un buen técnico, hay que saber mucho para poder vender un producto excelente como lo estamos haciendo hoy en día. Pero, ¿cómo comienza todo? Fui a estudiar veterinaria a la Universidad de Concepción. Allá conocí un gran profesor que Álvaro Ruiz, me enseñó mucho lo que es la disciplina, mucho el trabajo profesional, la ciencia, y eso me llevó a que hice muchas prácticas. Me conocí mucha granja durante mi estudio de veterinaria y eso me fue dando cuenta de que este sector era mío. Cuando te vas dando cuenta, y creo que ante todo hay que ser apasionado en la vida, tienes que ponerle pasión a las cosas y Sí. encontrar cuanto antes tu propósito. Encontré mi propósito en ese entonces, que era dedicarme a los cerdos, porque muy cerca de nuestra granja de lechera hay una granja de cerdos y eso me permitió estar muy de cerca, conocerla y me llevó justamente a poder estudiar veterinaria. Califiqué bien, me gané una beca, estuve 2 años en la Universidad de Lleida, Madrid, Complutense y la Autónoma de Barcelona con el famoso máster de porcino. Ujú. Estuve en la edición 2012, ¿ok? Porque me titulé el 2011, 2012 estuve allí, 2013 también, y el 2014 comienza mi vida emprendedora, porque obviamente un chico que partió vendiendo queso a los 8 años, 7 años, y que empezó a ver el dinero desde pequeño, sí que te lo entregaran,
quiere ser independiente, ¿me entiendes? Conoce la libertad del emprendimiento, pero también es muy importante que para emprender uno tiene que tener una mente también que te permita escalar empresas, que te permita poder liderar equipos, que lamentablemente en mi estudio del máster o quizás también de veterinaria no lo aprendí muy bien, porque claro, no es una carrera empresarial. Ujú. Entonces, ahí comenzó un poco mi carrera de emprendimiento. Comencé con Son Advisor, luego creé la famosa Academia Porcina, que era un centro de capacitación online. Tuvimos muchos proyectos y ahí me fui haciendo conocido porque aprendí lo que era la marca personal, aprendí que tenía que entregar contenido de alto valor y fui conociendo diversas personas del sector y ahí posteriormente también creé la Academia Suina, que luego la vendí al otro socio que tenía, que Ujú. está en Brasil específicamente, creciendo un montón, muy contento de poder sido cofundador de eso. Y luego llegué a 333. Desaparecieron todos mis proyectos anteriores, todos los bloqueé y los pasé parte a 333 Latinoamérica y desde el 2017, que te conozco, Miguel, Ujú. lamentablemente, no, disculpa. Que sepas que esto luego no lo vamos a cortar y va a quedar así. Mira, Reinaldo, es cierto, pero mira, te voy a decir una cosa. Da igual lo que hayas estudiado porque a emprender solo se aprende emprendiendo. Y la, Sí, y la ¿verdad? realidad, la realidad es que vas haciendo cosas eh, Sí, y, y- y la gente, yo creo, ¿sabes? Hay gente que se cree que cuando tomas una decisión, la tomas con la seguridad, con la certeza de que va a salir bien. Y yo creo que quizá una de las grandes cosas que hay que contar, una de las grandes mentiras bueno, que hay que desmentir, es que cuando tú decides algo, no sabes cómo va a salir, solamente lo total. decides. Y a veces, si aciertas más veces de las que fallas, te va bien en la vida. Si fallas más veces de las que aciertas, pues no te va bien. Y Sí. este es el éxito, ¿no? Claro, y hay algunos tips, sí, Miguel, que igual aquí juega mucho lo que es la mentalidad. Y como decimos en Chile, creerse el cuento. Es decir, que la creencia genera la realidad, ¿ok? Yo no quiero irme aquí a teorías del secreto, que hay libros, no, mira, aquí es muy importante creer primero en ti mismo, ¿bien? Ujú, Formarte, ¿ok? Para poder lograr los objetivos, pero también ser un visualizador de la realidad, ¿bien? ujú. Entonces, es eso un poco también en lo cual yo llamo a todas las personas que me estoy involucrando, que estamos creando una red de profesionales acá en Latinoamérica a través de nuestra comunidad 333, en que tengamos una mentalidad visionaria, realista, pero también propositiva. Más que ir pensando en que nos vamos a calentar todos con el calentamiento global y nos vamos a Claro. morir todos inundados, pensemos en un mundo más verde, mucho más ecológico, y ese quizás debería ser nuestro pensamiento, porque la creencia crea la realidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, vamos a hablar un poco de 333 Latam, ¿vale? Y ahora tienes la idea, empiezas a trabajar en ella. En un principio eres tú solo. Este camino del Sí, emprendimiento, eh, bueno, me es bastante connatural. He empezado algunas así a todo. empresas con mi padre, con otros socios, solo, de muchas maneras. Me he dado golpes, me he dado menos. En general me he ido súper bien en la vida, soy un súper afortunado, pero llega un momento en el que de repente empiezas a crecer Sí, mucho, ¿vale? O por lo claro, menos mucho más de lo que tú te esperas, ¿no? Y de claro. repente, cuando viene ese crecimiento, Reinaldo, ¿tú cuáles crees que son las dificultades más grandes a las que te has tenido que enfrentar? No sé, hacer el equipo, llegar a clientes, en tu caso, que confíen en tu canal. O sea, tú estabas yendo a Latino. No lo sé. Dime, ¿cuáles crees que han sido? La clave primero es mentalidad, de intraemprendedor a un emprendedor de crecimiento, de escalabilidad, es decir, de confiar en contratar lento y para tener a las mejores personas en tu equipo, adecuadas. 2018 llegó, por ejemplo, la primera persona a nuestro equipo, que es Fernanda, luego llegó Génesis, y bueno, va creciendo nuestro equipo que ya está en Colombia, en Argentina, en Brasil, y no me doy cuenta como en 2 años esto va escalando de una forma vertiginosa, a unos números increíbles. ¿Cuál será la razón? Primero, confiar en el resto, enseñarle, porque obviamente uno cuando hacía todo, cree que uno hace todo mejor y Sí, perfecto. sí, eso es muy difícil, desde luego, Sí, es muy quitarlo. difícil.
Sí, eso es muy Primero es difícil. eso, confiar y no tener ganas de controlarlo todo. Sí, esa Obvia- es una parte muy compleja esa, Reinaldo, porque la realidad es que efectivamente uno es tan egocéntrico, ¿no? Al final, que realmente se piensa que las cosas solo tienen, o sea, que tú para llegar allí solo puedes ir por aquí, ¿no? Que es por donde vas tú. Sí, Y hay muchas formas de llegar a los sitios, ¿no? Y algunas sí, son más cortas, algunas son más largas, algunas son más rentables, otras son menos rentables. Lo único que hay que intentar es que todo el mundo entienda la cultura de la empresa, la cultura que se tiene que mamar aquí y los puntos rojos que no se pueden cruzar, ¿no? Las reglas que no vas a tolerar. Pues no sé, que se le falte respeto a un cliente o que, yo qué sé, no sé, lo que sea, ¿no? Que son puntos sí. rojos. Y justamente va para allá porque cuando uno comienza solo y te va bien, y ya te va yendo bien solo, la gente te va contratando porque lo haces muy bien. Entonces tienes mucho miedo a fallar Ujú. cuando ya delegas, ¿cierto? Total. Entonces, el segundo paso es olvidarse olvidarse del miedo. El miedo es un cáncer, es algo negativo para toda persona, independientemente si está emprendiendo o no. Entonces, olvidémoslo de los miedos, de la incertidumbre. La incertidumbre jamás va a desaparecer, el miedo tampoco, pero sí lo podemos controlar. Entonces, ese sería como mi segundo consejo. Y el tercero, Miguel, es formación constante, no conformarse con tu servicio que siempre entrega. Por ejemplo, yo hago eventos. No, es que yo no hago eventos, yo hago un conjunto de acciones que me conducen a un evento y que además me entregan resultados positivos para poder mejorar las finanzas de tu empresa, señor cliente. Sí. Entonces, al final, eso es un poco lo que nosotros tenemos que ir constantemente evolucionando, nuevas herramientas digitales, nuevas tecnologías, pero además, porque estoy hablando mucho de mi negocio, además, siempre tener un buen trato al cliente. Es lo más importante. Yo ya no quiero más clientes, te juro, ya completé más de 40 clientes, ahora yo quiero trabajar con ellos para que dupliquen sus ventas. Es el camino. Yo no sé cuál es la Sí, cifra, pero desde luego el camino es ese, es hacerte valioso para ellos. O sea, sí, si tú aportas valor, no van a querer cambiar. Este es el tema. Si te ven como un gasto y no te ven como una inversión, pues entonces sí, sí tienes un problema, ¿no? Entonces sí tienes un problema. Bien, nos está quedando un podcast de lo más Pablo Coelho. Me gusta mucho a mí esto que nos está pasando, Reinaldo. Vale, ahora vamos a hablar un poco del futuro, ¿vale? vale. Y vamos a hablar vamos a primero a empezar hablando un poco de sector, del sector porcino en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? Desde aquí se ve bastante brillante. No sé cómo se verá cuando estás metido dentro, ¿no? Sí. Bueno, primero tenemos que hablar de números. A ti te encantan, Miguel. Tenemos que saber que la matriz productiva de la producción porcina son las cerdas reproductoras, Ujú, ¿cierto? Eso va a depender de la productividad de cada uno de los países, pero luego de la peste porcina africana, en el mundo hay alrededor de unas 50-55 millones de cerdas. Algunos dicen 45 a ujú. 55. La diferencia es bastante amplia porque tú sabes que nuestros queridos amigos comunistas chinos, la Sí. verdad se mandan unos números que son bastante amplios ranguistas. Entonces, hablemos de 45 a 55 millones de cerdas. En Latinoamérica hay 4,5 millones de cerdas actualmente. Por Ujú, tanto, en la DAM hay un 10% de la producción porcina global. ujú. Primer punto, indicador clave para la audiencia. ¿Cuánto hemos crecido en los últimos 10 años? De esas 4,5 millones de cerdas, la TAM ha crecido un 40%. Ust, Es brutal, es brutal, es brutal, es brutal. es brutal. Bien, yo cuando estaba recién saliendo de la carrera, Ujú. había un 40% menos de cerda y bueno, no tampoco tengo que decir de cerda porque también ha aumentado mucho Sí, la sí, productividad en sí, la TAM. está claro, Bien, está claro. bien, Sí, pero el sí. número de cerdos llevados a matadero. Exacto, la producción de carne de cerdo ha aumentado un 40% en los últimos 40 años, por tanto hemos sido más eficientes, hemos sido más productivos y hemos tenido una mayor cabaña. Pero acá hay algo muy importante, Miguel, que decirte, que el 75% de esas 4,5 millones están entre Brasil y México, Ujú, de los 18 a 20 países que existen en Latinoamérica. El primero, obviamente, es Brasil. Tiene 2 millones de cerdos de las 4,5. Luego está México con 1 millón de cerdas. Y ya luego viene, por ejemplo, Colombia, Chile, Argentina,
Pe- Perú. Perú. Y bueno, hay un montón de información que tenemos entre estos tres para que vean el ranking todos nuestros estudios de mercado. Este año, gracias al equipo de Adriana, Joaquín, hemos lanzado el primer estudio de mercado de los últimos 10 años. Entonces, esos son los números que están en la mesa. ¿Qué nos queda para el futuro, Miguel? Incierto, pues, incertidumbre. Yo dije que no había que olvidarse de incertidumbre, pero lamentablemente estamos pasando por una crisis política en algunos países en Latinoamérica Mm, que no puedo decir que van a ser igual que los últimos 10 años. No sé. Ya, ya. Sí, Sí, en Latinoamérica quizá el tema, la incertidumbre más gorda viene de los dirigentes, ¿no? Es un tema un tanto complejo. Que en España quizá no entendemos tan bien porque, claro, la estabilidad que. Bueno, quizá nuestros padres sí, ¿no? Pero la estabilidad que hemos vivido todos los que hemos nacido del 78 para adelante, con la entrada de España en la Unión Europea y que hemos venido después de la. Pues nos parece que esto es lo normal. Y bueno, mi chica, que sabéis que es argentina, sí. me dice que, claro, que a ella lo que más le sorprende es la estabilidad que se vive en estos países, o sea, la certeza que tienes de que puedes pedir un crédito y no te van a cambiar las reglas del juego en los próximos 6 meses, ¿no? Esto es una maravilla. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que el sector porcino latinoamericano, con las incertidumbres que tenga, con todo lo que tenga, tiene mucho sentido criar animales cerca en vastos terrenos agrícolas, con vasta cantidad de materias primas a disposición y Sí. con una sociedad eh, todavía viviendo en el mundo rural de manera más amplia que en el resto de Europa. Entonces, todo ese mix bien trabajado, y no tiene por qué trabajarse de otra manera que no sea bien, es que solo puede hacer bien, yo creo. Sí, mira, los datos, si nosotros olvidamos y sacamos el componente político que es influyente en el crecimiento de un país, pero si nos olvidamos de eso y creemos que los próximos 10 años van a ser igual que los últimos 10 en cuanto a estabilidad y proyección económica, de las 4,5 millones de cerdas se estiman que pueden haber 6,5 millones de cerdas, es decir, se estima un crecimiento de 2 millones de cerdas o 12 toneladas de carne de cerdo al año para el 2030. ¿Dónde van a estar esas 2 millones de cerdas? Creo que es muy importante para toda compañía que quiera venir a invertir, etcétera, porque los estudios de mercado son para eso, no para decir quién es el más grande y el más guapo. No, Sí. al final los estudios de mercado sirven para hacia dónde invertimos y hacia dónde destinamos los recursos para que nuestros países obviamente sean mucho más beneficiosos con recursos para poder invertir, más trabajo, recursos, etcétera. Totalmente. Reina, Brasil, sí. obviamente los países que autoproducen su grano van a ser los que más van a obtener esa cuota de crecimiento en los próximos 10 años. Veremos, porque yo no lo sé, ¿sabes? Porque al final ahí está. Tenemos a Paraguay, que es un país que es un tapadito, pero que enseguida podría hacer algo muy interesante, muy rápido. No lo sé, veremos, porque luego el país granero del mundo por antonomasia, que es Argentina, pues está viviendo una situación muy compleja con el tema del crecimiento. Tú lo sabes, porque además lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y Sí, sí. De hecho, bueno, Argentina tampoco creas que no ha crecido. no, lo sé, lo sé, Eh, lo sé, sé que ha crecido, sé que ha en los crecido. últimos 10 años, el país que más creció en Latam no es ni Brasil, no es ni ¿Ni México, Colombia? es Colombia. Es Es Colombia, Colombia. sí, sí, es Colombia. Creció a una tasa superior al 7% promedio. Colombia Y es un, luego gra- viene Colombia es un gran Venezuela. ejemplo. Colombia es un gran ejemplo de hacer las cosas bien, con una interprofesional maravillosa por Colombia. Han hecho un trabajo estupendo y la verdad que es impresionante ver cómo trabajar bien y enfocado hacia un sitio genera beneficios. Y Perdona, con Reinaldo. recursos generados por sus propios impuestos, porque no sé Sí. si tú conoces el Sí, sí. modelo Es muy parecido al de fiscal, Interpork. Sí, sí. Sí, sí. sí, Sí. que son modelos parafiscales Sí. que se generan. Sí. Venga, Reinaldo, que nos liamos a hablar, tío, y a ver si somos capaces de avanzar otro poquito, ¿vale? Bien. En 2 minutos, quiero que me hables del futuro, de tu futuro, del futuro de 333, del futuro que cómo crees que vas a enfocar o cómo vas a enfocar este sector, la comunicación, para nuestras empresas del sector porcino en la TAM. Ese altavoz que les estás dando desde 333, ¿no?
gracias a nuestros patrocinadores, hoy en día tenemos un corazón que está funcionando, pero es un corazón azul de 333, pero innovador, que constantemente está cambiando y está creando iniciativas. Ya creamos el 333 Experience Congress, espérense cuando sea presencial porque van a sorprenderse en ese tipo de eventos. Me imagino el futuro de 333 también, porque así va a ser como el centro de innovación para el sector porcino, donde se acerquen ideas, donde se acerquen inversores y podamos en conjunto nosotros poder generar estos apalancamientos para generar nuevas oportunidades y que obviamente la relación de una oportunidad en el sector porcino no sea trabajar como sanitarista ni como reproducción y Claro. tal cual como yo, buscar nuevos cargos, nuevas líneas. Yo jamás me iba a hacer que iba a ser un veterinario especialista en comunicación o en marketing digital. ¿Por Sí. qué no puede haber un veterinario especialista en eso? Claro que sí, así como hay un sanitarista, como uno de reproducción, eso es, buscar nuevas oportunidades, dinamizar nuestra porcicultura. A mí buena falta me hacen más veterinarios como tú en The Farm Revolution, que ya contamos con el gran Carlos Subirá, pero estamos todo el rato buscando talento veterinario con conocimiento de esto. Y no es tan fácil, no es tan fácil aunar gente que quiera, sepa o intente comunicar con gente que tenga conocimientos técnicos decentes. Pero bueno, vamos a la siguiente y vamos a entrar en la última parte. Reinaldo, tú has vivido en España 2 años, ya nos lo has contado, estuviste haciendo el máster de Lleida, conociste de primera mano cómo somos los españoles, además ahora tienes un montón de socios españoles em, Sí, catalanes. y catalanes, las dos cosas. Sí. Siguen siendo españoles, Reinaldo. No me saques este tema aquí en público, hombre. Em, como persona que has vivido en España y ahora fuera, conoces perfectamente nuestro sector, eres un tío informado, has vivido, tienes grandes amigos dentro del sector porcino español. Em, Muchos. ¿Cómo crees que es la imagen de la ganadería porcina española y cómo os llega a vosotros, en LATAM, en Chile, en tu casa, qué llega de nosotros? ¿Cuál es la información que recogéis, si la hay? Bueno, a mí me encanta leer y seguir diferentes mercados, Miguel. No falta conversación para hablar del sudeste asiático, porque también es otro rincón que está creciendo un montón. Y Ujú, después la PPA es todo un mar de oportunidades. Pero mira, ¿qué vemos de España? Por la cercanía de idiomas en Latinoamérica nos acerca mucho a despertar todo lo que es este tema de comunicación, de digitalización, porque vosotros sois los pioneros, también es porque tienen los recursos y también son un gran bloque que invierte mucho en estas nuevas iniciativas. ujú. Sí, lo que me doy cuenta, sí, cuando estuve viviendo 2 años en España, es que el talento joven aún no tomaba el liderazgo como para poder salir adelante Claro. en el sector. Yo sigo viendo webinar con gente senior, que está bien, pero ojo, que hay que tener muy claro, no el tema de paridad, que también es muy importante, sino que, de paridad de género, sino que también es muy importante el tema de paridad generacional, porque el consumidor hoy en día que está consumiendo carne tiene una mentalidad diferente y creo que hay mucho talento joven en España que debería estar tomando decisiones más importantes para poder hacer estrategia. Es súper importante esto que dices, ¿vale? Nosotros, en la empresa de mi familia, está liderada por una persona de 45 años que bueno, yo creo que yo me siento No, ya joven son con, viejos. me siento joven No, con 40, me siento joven con 43, eh, pero sé que no tengo tu edad. Pero es cierto, ¿sabes? Al final, ¿qué pasa? Que, claro, nuestro sector es un sector maduro. Vosotros, con ese crecimiento a sí, niveles del 40%, es relativamente sencillo que los chavales entren, exacto. entren, entren ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en crecimientos del 2 o del 1 o somos un mercado muy, muy, muy maduro. Entonces, em, ese crecimiento es más complicado. Al final la gente Sí. ahora se están empezando a jubilar personas que han hecho muchísimo por nuestro sector. Bueno, pues Antonio del Barrio lleva unos cuantos años jubilado. Pues ahora, bueno, hay muchos veterinarios catedráticos que están empezando a llegar a la edad de jubilación, porque el gran boom Sí, que hubo en España en los 70, mi padre terminó la carrera, mi padre se graduó con el 77. claro. Y entonces, claro, ahora pues mi padre ya está jubilado, pero es que es esta gente, ¿no? Esta gente que se graduó desde el 70 al 80, pues son los que hoy están mandando en la porcicultura española y tienes toda la razón, eso es así.
Y un mensaje para ellos que tienen que liderar y crear nuevas oportunidades para los jóvenes profesionales. Te lo digo con toda la experiencia, o sea, si en mi experiencia profesional no hubiese existido un líder senior de una farma en Latinoamérica que me hubiese dicho, necesitamos de ti que lideres un proyecto de Claro. digitalización de educación en 2014, no estaríamos innovando creando webinars, ¿ok? Y envío un gran saludo a Oscar González. Eh, Ese tipo de liderazgo se necesita, ¿bien? Está bien que sea un sector maduro, de gente senior, pero ojo, sean Sí. hábiles porque Latinoamérica está creciendo. Vale. No te preocupes, que aquí quedamos algunos todavía jóvenes que vamos a dar guerra a Reinaldo. No os vamos a dejar coger la delantera tan fácil. Bueno, y la última pregunta que me marcan que ya nos estamos pasando un poco de tiempo. La verdad te tengo que decir, Reinaldo, que estaría hablando contigo toda la tarde, porque me lo estoy pasando muy bien, tío. La verdad, No te gracias. preocupes, si la gente también está entretenida escuchando en el auto del podcast. Vale, Ahora vamos. si están cobrando por minuto en la agencia, bueno, ya ahí es va- complicado. vamos a. Vamos. Eres un cachondo. Vamos un poco a hablar, y la última parte de la comunicación es que sepas que me ha gustado mucho este punto de permitir a la juventud que entre. Creo que es súper importante, Reinaldo, y me ha abierto un poco los ojos. Gracias. En general, ¿tú crees que en la TAM, en España, tú crees que nos estamos manejando bien con la comunicación? Y ya no digo la interna, ¿vale? Digo de la Sí, externa. O sea, hablamos con veganos, hablamos con, no sé, hablamos bueno, de animalistas, de gente que parece que su relato le está comiendo la tostada al nuestro, por lo menos aquí en España. mi último punto acá. Mira, tú sabes que tengo una naranja Ujú, pequeñita, 25 vacas, pero que llegamos hasta prácticamente el plato del consumidor con ujú. yogurt, ¿vale? Sí, sí, lo sé. Hemos crecido un montón. Y muchas de las cosas que hemos hablado, me he dado cuenta de que bien comunicamos a la comunidad a través de nuestras redes sociales, pero ¿sabes lo que es clave, Miguel? Y creo que no estamos haciendo, ni en España ni en Latinoamérica, pequeños ejemplos sí ya lo están haciendo, que es cambiar la estructura organizacional dentro de la empresa para comunicar, ¿ok? Sí, totalmente. Porque muchas veces las granjas o las empresas contratan una agencia externa, pero ¿por qué no podemos tener en planta un community manager que sea el relacionador público, community manager de la granja? Lo hemos probado nosotros, no ha sido fantástico, nuestra lechería la aman. Ujú. Miguel, si yo levanto un capital de inversión, te aseguro que van a haber muchas inversiones porque van a creer en el proyecto. Entonces, mi consejo es que tenemos que también ver la forma de cómo estructuramos la comunicación, no creando imágenes y lanzando videos guapitos y que cuestan muy caro, sino que enseñándole a las personas que tenemos que cambiar la estructura organizacional dentro de nuestra granja, teniendo un community manager. Así como tenemos una persona en partos, una persona, etcétera, tenemos que tener un community manager. ¿Ok? Sí, yo creo que quizá, o sea, yo no sé si la figura de la persona es tan necesaria. Lo que sí creo seguro que es necesario es tener el concepto de que es importante hacer eso. Sí, Y porque quizá tú en tu caso te lo puedes permitir porque llegas al consumidor final y tienes una cadena de valor amplia con mucho valor agregado entre medias el litro de leche, pues tú no lo vendes a 0,20 como se vende aquí. Entonces, no sería claro, ese valor agregado que tú ganas, le puedes dar, perdonad, puedes dar un poco a esa creación de figuras, de communities o lo que sea, pero en caso de que no, porque no todo el mundo tiene esa necesidad, sí que tiene que haber un concepto de, igual que sabes que sacar el purín es importante, igual que sabes que cuidar a tu madre es importante, a las madres, a las cerdas madres me refiero, es importante, igual que controlas todas estas cosas, tienes que saber también que comunicar en tu pueblo, comunicar en tu casa, comunicar en las redes sociales, es importantísimo para tu negocio y clave de que puedas dejar ese negocio mañana a tus sí, hijos. Porque sí, si no, a lo mejor tú hoy terminas, pero lo que no va a ser es un negocio para tus hijos. ¿Sabes? Y totalmente. entonces ese sí que es el camino. Para mí eso sí que es un cambiador de juego que yo creo que identificas muy bien. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que tenemos que entender que la El comunicación rol. es, sí, 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 que las el rol. comunicaciones, que comunicar es tremendamente importante en esta sociedad y que tienes que saber
Pero offline y también, o sea, online y también offline. O sea, que los chavales de tu pueblo puedan acercarse un día a ver tu Eso. granja en directo, pues eso Que aporta. respondan una encuesta en Instagram, que Claro, respondan una encuesta, que interactúen, la vaca cuántas veces respira al día, y la claro. gente le mola eso, ¿me Sí, sí, entiendes? está claro, Y van está claro. aprendiendo. La vaca, etcétera. Mi último punto, Miguel, y lo otro, no hemos despertado a nuestro principal portador de la comunicación, que es el consumidor. Creo o no que no lo hemos despertado, Estoy de acuerdo no lo contigo. estamos siendo parte. Me impacta que en Latinoamérica, por ejemplo, existan grupos como Locos por el Asado. Sí, 500.000 personas, Miguel, 500.000 personas en ese grupo de Facebook. ¿Por qué no nos acercamos a esos grupos y les comentamos a través de mensajes y despertamos a esa persona que ama el asado? sí, Lo ama, le totalmente. encanta, que no lo va a dejar ni, vamos, Jamás. prefiere vender otra cosa Sí, que dejar el asado, sí, ¿vale? sí. No hemos despertado a esa persona. ¿Mm? Tenemos Estoy, que despertar. estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es el gran problema, desde luego en España lo es, o sea, no hemos comunicado. Si hemos comunicado alguna vez la bondad de la carne de cerdo, Sí, quizá eso sí, sí, pero lo que no hemos comunicado es la bondad del ganadero, el que está en su casa cuidando animales, sí, ese que hace posible que todo el resto de cosas ocurran, ¿no? Sí, estoy de sí. acuerdo contigo, Y Reinaldo. ese es parte del consumidor de que tenemos que defender en conjunto, porque es como, esto es como los medios tradicionales, ¿me entiendes? Y los políticos, suben una noticia a un político y se funde. Total, Es lo mismo, o sea, y eso nos está totalmente, pasando muy constantemente y no lo contrario, ¿me entiendes o no? totalmente. Nos están mintiendo los medios. Pues bueno, señor Cubillos, qué placer, macho, estar aquí y pasar este rato contigo. Salieron Sinceramente, muchas ideas. me lo he pasado muy bien y he aprendido un montón. Muchísimas gracias, Reinaldo, por tu tiempo y te voy a invitar más seguido porque esto ha sido muy interesante. No, sin duda. Miguel, para mí fue un placer poder compartir la idea, un poco la historia. La verdad que primera vez que me hace una entrevista, un poco para dejar algo tan importante que es la huella digital. Estoy seguro que esto en un futuro lo van a escuchar nuestros hijos. Ojalá que pronto tenga uno, Miguel, Gracias. para que se sientan orgullosos de Claro lo que que, estamos claro que haciendo. sí, ¿Mm? Reinaldo. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta Chao. pronto.